A la predicación de esta mañana. Buenos días, hermanos y hermanas que están siguiendo esta transmisión, y también damos gracias a Dios por aquellas personas, amigos, familiares, hermanos de otras iglesias que también han dispuesto este tiempo para conectarse y ver esta transmisión. Les decimos que oramos para que Dios les bendiga y que esta palabra que se comparte pues sea de mucha bendición para todos ustedes. Estamos ahorita retomando más las transmisiones los domingos, ya hace un tiempecito, para ser exactos, el 24, miércoles 24 de junio habíamos dado inicio a nuestras actividades presenciales. Esto por disposición de las mismas autoridades. Nos habían dicho adelante, ya pueden reunirse con las medidas que se han estado pidiendo, estas medidas de prevención. Así es de que ahora pues han dado un giro las mismas autoridades y nos han recomendado pues solamente transmitir o mejor dicho, tener reuniones presenciales los miércoles. Los domingos no, solamente los domingos podemos estar transmitiendo, mientras que los miércoles sí podemos reunirnos, hermanos, tomando las medidas necesarias, cuidarlos como nos han estado invitando a que lo hagamos. Entonces, esa es la razón por la cual ahorita solamente está el grupo de trabajo, los que la autoridad nos permite. Hermanos, pero anhelamos que Dios esté dándoles las fuerzas a cada uno de ustedes, que Dios les esté animando, que Dios sea su motivación. Por otro lado, antes de iniciar el tema de esta mañana, de esta escuela dominical o de este tiempo, les invito para que estemos orando por algunos hermanos que están enfermos. Hemos escuchado cómo este problema ha afectado a algunos familiares de hermanos, y bueno, pues queremos decirles que están en nuestras oraciones. Hace un momento nos hablaba el hermano Obed Ramírez pidiéndonos una oración muy especial por una persona que es un hermano de la congregación. Si me ayudas con el nombre de esta persona. Bueno, Eleazar, gracias, hermano. Es Eleazar Mendoza. Él tuvo un accidente, tuvo una caída de, no sé, 5 metros, no recuerdo, 2 pisos, me aclara, y se lastimó considerablemente. Él es el sustento de su familia. Entonces vamos a estar orando por Eleazar Mendoza, para que Dios ayude y pues acomode las cosas para que él pueda recuperar su salud conforme a la voluntad de Dios, y que su familia pueda tener siempre lo necesario. Vamos a estar orando por él en nuestras casas. Es un tiempo devocional, hermanos, inclúyanlo por favor, Eleazar Mendoza, para que nuestro Dios haga su bendita obra en él. Hermanos, en esta mañana queremos compartir la palabra de Dios tomando como base uno de los libros poéticos, ¿verdad? Que son por excelencia también esas porciones que nos ayudan a mantener siempre los equilibrios. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
esto es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios, la revelación de Dios desde el principio al final. Toda esta es la revelación de Dios y toda la palabra es útil. Entonces, en el libro de los Proverbios vamos a encontrar también algo que nos va a ayudar a todos nosotros. El libro de los Proverbios, hermanos, tiene enseñanzas tan profundas que si no las consideramos, entonces es ahí donde el punto de equilibrio o la balanza se va a inclinar hacia un solo lado. Vamos a ver en esta mañana un tema que trata sobre cuatro frases que son prudencia, justicia, juicio y equidad. Prudencia es la que vamos a estudiar, ver, analizar en esta mañana. Esas cuatro cosas son muy importantes, ¿verdad? A considerar. Y la repito una vez más, es prudencia, justicia, juicio y equidad. Estas palabras las encontramos precisamente aquí en el libro de los Proverbios. Y vamos a ver, primeramente, ¿qué es un proverbio? Antes voy a pedirles que por favor busquen ahí este libro de carácter poético, el libro de los Proverbios. Ahí es donde vamos a estar escuchando lo que Dios nos dice en este libro. También antes de iniciar el tema, me gustaría saber si la transmisión está funcionando como debe de ser o hay algunos pequeños ajustes que pueden hacer. Con toda confianza, creo que todavía estamos en un buen tiempo, ¿verdad? Los hermanos que por ahí nos siguen la transmisión, si fueran tan amables de por lo menos uno o dos, cuando mucho, nos haga la observación de que todo se oye bien, se escucha bien, eso sería muy importante, hermanos. Ok, nos dicen que se oye un poquito, está apagado, ¿verdad? Ok, pero sí se alcanza a escuchar lo que se está compartiendo. Bien, vamos a continuar, hermanos. En el libro de Proverbios, como quiera, voy a tratar de alzar un poquito más la voz para que se pueda apreciar en la transmisión lo que estamos estudiando. Esas palabras que acabo de mencionar, prudencia, justicia, juicio y equidad, las encontramos en este libro de Proverbios, pero hay una pregunta: ¿qué es un proverbio? Un proverbio es una frase, según el diccionario, es una frase de origen popular, repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Esta es una de las definiciones de un proverbio. La repito para que si alguien quiere tomar nota. Es una frase de origen popular, repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Pudiéramos pensar en los dichos que popularmente se dicen aquí en México. Hay tantos dichos, ¿verdad?, que valga la redundancia, que se mencionan, que se dicen y que tienen algún significado. Por ejemplo, dicen: al que madruga, Dios le ayuda. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. La Biblia dice de otra manera, ¿verdad? Si podemos hablar de algunos pensamientos del Señor, ¿verdad? Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Y hablando del árbol que nace torcido, la Biblia dice: no detengas la vara al muchacho, corrígelo antes de que te avergüence. Y así sucesivamente, hermanos. Pero hay muchos dichos que algunos ni los entendemos, ¿verdad? Algunos que nuestros padres nos dicen por ahí y que no lo entendemos hasta que ellos ya no lo explican.
¿verdad? Hermanos, pero un proverbio, según el diccionario, son estas cosas, ¿verdad? Estas frases de origen popular que se repiten de una forma invariable y que al final expresan pensamientos morales, consejos o enseñanzas. Pero proverbios en la Biblia es una colección de máximas morales y religiosas que contienen discursos breves sobre la sabiduría, sobre la justicia, sobre la templanza, sobre el trabajo, sobre la pureza y así sucesivamente. En ellos existe un contraste entre la sabiduría, y la insensatez, y entre la justicia y el pecado. Les decía que es como una balanza, y cuando no se mantiene la balanza en un justo equilibrio, entonces va a haber muchos problemas. Y el libro de Proverbios nos ayuda en relación a esto, a tener la sabiduría, la justicia, la templanza, ver las cuestiones del trabajo, la pureza y otras cosas más. Así es de que este es el libro de Proverbios, estos son sus definiciones. El autor de este libro principalmente sabemos que es Dios, el autor principal de estos 66 libros, 39 y 27. Este conjunto de libros, biblos, de ahí viene el nombre biblioteca, muchos libros. El autor, ¿sí?, es Dios, principalmente Él es Dios. Y la Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Dios es el autor principal de su palabra. Y Él, a su vez, usó a uno de los hombres más sabios sobre la tierra, a uno de los reyes más sabios de Israel. Él es el rey Salomón, hijo de David. Entonces se le atribuyen en su totalidad estos proverbios, insisto, siendo principalmente su autor Dios. Ahora bien, ¿qué nos dicen los proverbios, hermanos? Si notamos, por favor, ahí en el capítulo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Es lo que nos dice el capítulo 1 de este libro de Proverbios, ¿verdad? El libro de Proverbios son 31 capítulos y empieza con esta introducción: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Recordemos un poquito, hermanos, cómo Salomón se encontraba en una encrucijada, de tal manera que él le decía a Dios: no sé cómo entrar ni cómo salir, no sé cómo gobernar tu pueblo tan grande. Da pues a tu siervo sabiduría, ¿verdad? Él no sabía qué hacer, hermanos, y llegó a decirle a Dios: yo no sé cómo hacerle, la tarea es grande, es inmensa, y yo no sé cómo hacerlo. Ayúdame, dame sabiduría. Claro, Dios le había dicho antes: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Y Salomón, en lugar de pedir otras cosas, tuvo esa humildad para decir: yo no sé cómo hacerlo. Y muchas de las veces es la actitud que deberíamos de tomar muchos de nosotros. Cuando la situación se vuelve difícil, cuando las cosas se vuelven espinosas, no es malo, hermanos, reconocer lo frágil que somos y llegar al punto y decirle: Señor, yo no puedo, Señor, yo no sé, ayúdame tú. Eso fue lo que Salomón le dijo a Dios: dame sabiduría. Y Dios, que es fiel, hermanos, porque pidió conforme a la voluntad de Él, no pidió para gastar en sus deleites, no pidió para gastar en otras cosas, no pidió más que lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios le dio sabiduría. Y además, hermanos, no solamente le dio sabiduría, sino que le añadió todas aquellas cosas que Él no había pedido. Y ahí se cumple la palabra, ¿verdad? Cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura o añadidas.
Mateo 6:31. Dios es fiel, hermanos, cuando Él promete algo, Él lo cumple. Y a Salomón le dio esa sabiduría, pero no le dio la sabiduría que viene del mundo, esa sabiduría terrenal, animal y hasta diabólica. Le dio la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de parte de Dios, hermanos. Hace un tiempo hablamos de los tipos de sabiduría que existen. Entonces esta sabiduría es la sabiduría de Dios, la que obtuvo el rey Salomón. Y de ahí que fue un instrumento que Dios utilizó para que tuviéramos este libro de los Proverbios. Por eso dice una vez más, Proverbios de Salomón, hijo de David. ¿Por qué están en la Biblia escritos los proverbios? Nos pudiéramos preguntar. La Biblia nos va a dar respuesta a todas nuestras interrogantes, a todas nuestras necesidades, a todas nuestras inquietudes. La Biblia dice que los proverbios están escritos, como ahí vemos en el versículo 2 en adelante. Dice, para entender sabiduría y doctrina. Si usted se hace esa misma pregunta, ¿para qué los proverbios? Bueno, clarito nos dice que es para entender sabiduría y doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Eso es lo que significa la palabra doctrina, así como más sencillo, doctrina. Me acuerdo de aquella porción cuando dice que el Señor Jesucristo en el monte de las bienaventuranzas, en el sermón del monte, conocidísimo, que Él empezó a hablarles a las multitudes y les empezó a decir una cátedra preciosa de enseñanzas importantísimas, y que al final dice ahí la palabra de Dios que la gente se admiraba, ¿verdad?, de Él, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así es de que los proverbios, en primer lugar, están para que entendamos lo que es la sabiduría y entendamos lo que es la doctrina, pero también están para que conozcamos razones prudentes, ahí mismo en el versículo 2. Lo repito, el versículo 2. ¿Para qué están escritos los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Para qué más? Versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Lo voy a repetir una vez más. Ya leí el encabezado. ¿Para qué están escritos también? Para recibir el consejo de prudencia, para recibir el consejo de juicio, para recibir el consejo de juicio y de equidad. Además, para dar sagacidad a los simples. ¿Esto qué quiere decir? Sagacidad a los simples. La sagacidad es la habilidad, ¿sí?, para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Esto es la sagacidad, es la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan, es decir, lo que va a suceder más adelante, cuando analizamos las cosas y percibimos con claridad. Es la sagacidad. ¿Y qué más, hermanos? Dice también que es para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Dos cosas de suma importancia para nuestros jóvenes. Para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Si no se toma en cuenta esto, imagínense cuántos errores, cuántas situaciones, cuántos dolores de cabeza nos van a provocar nuestros jóvenes cuando no tomen en cuenta lo que Dios dice. En vez de que sean inteligentes y que actúen con cordura, por la misma naturaleza, por la edad, es ahí donde emergen tantos problemas desde la adolescencia, que a propósito un adolescente es aquel que adolece de ciertas cosas, que si no se le instruye como debe de ser, al final va a recibir esa instrucción equivocada, va a recibir esa orientación fuera de bases bíblicas. Los adolescentes que no son instruidos
como dice la palabra de Dios, se encuentran con muchos problemas, adolecen de muchas cosas, ya que experimentan cambios físicos, sociales y emocionales. Los adolescentes van entrando a esa etapa de la juventud, que también es de muchos peligros. Y si nosotros como padres, como líderes, como pastores, no estamos ahí para instruirles, como Dios dice, entonces van a encontrar esas instrucciones, van a encontrar orientación sexual fuera de los parámetros bíblicos. ¿Y qué dice la sociedad? ¿Y qué dice el sistema de este mundo en cuanto a la sexualidad? No tenemos que ahondar mucho para darnos cuenta de que todos los principios que están diciendo por parte del mundo van en contra de la palabra del Señor. Pero ahí está la orientación sexual para nuestros jóvenes, y nosotros como padres deberíamos de ser muy prudentes y estar hablando con ellos de estos temas, que no necesitamos rayar en la morbosidad ni en la obscenidad para darnos cuenta de que la Biblia dice que todo tiene su tiempo, y hay una forma preciosa de explicarles acerca de la sexualidad en base a la palabra de Dios, porque el sexo es bueno y Dios lo creó en sus términos, en su tiempo. Dice la Biblia, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Así es de que encontramos en los consejos de Dios y la orientación que necesitan los adolescentes, los jóvenes, no se diga. Orientación vocacional, orientación moral, lo que ustedes quieran. Ellos necesitan dirección. Enfrentan esos cambios físicos, porque sabemos van creciendo nuestros muchachos. Por ahí ya los vemos algunos con su voz que ya les empieza a cambiar. Empieza de esa vocecita que se oía, empieza esa voz grave, y por ahí empieza, yo bromeando un poco con algunos de ellos, les digo que se les ve la manifestación de hormiga, lo que es el bigotillo, empieza ahí a asomarse el bigotillo. Son cambios físicos y ellos están experimentando esos cambios. También los cambios emocionales. Debido a los cambios físicos hay cambios emocionales, cambios sociales. A veces ya no encajan en un grupito, o a veces quieren seguir encajando en un grupito de niños más chiquitos cuando ya están más grandotes, y así nos vamos. Por eso es importante estar guiándolos, orientándolos. Y qué bueno que los hijos le tengan la confianza a los padres, porque los mejores instructores siempre van a ser los papás, porque los papás buscamos lo mejor para los hijos, aunque a veces ellos no lo entiendan. Entonces, hermanos, amigos, familiares que nos están viendo, el libro de Proverbios es una riqueza enorme que tenemos nosotros. Ahora bien, la Biblia dice que los proverbios, en primer lugar, son para, de acuerdo al versículo 1, ¿para qué? Para, ahí dice, versículo 1, versículo 2, discúlpenme. Son para, la primera parte, entender. Esta palabra, subrayela. La Biblia dice que los proverbios, en primer lugar, son para entender. Esto nos hace pensar en muchas personas que, aún viendo las calamidades a causa del pecado, no entienden. Como diríamos en un refrán, viendo la tempestad, no se hincan. ¿Sí? No entienden. Aún viendo los problemas, aún viendo las familias desintegradas, aún viendo los pleitos que se generan a causa del pecado, a causa de los vicios, a causa de las drogas, a causa de la delincuencia organizada, a causa de todas estas cosas, de los adulterios, de los engaños, de las envidias, del amor al dinero y de todas estas cosas que sobresalen en este mundo, aún y viendo lo desastroso que es, no entienden. No entienden. Vamos a comparar estas 4 palabras que vamos a estar compartiendo, si Dios nos lo permite, nos da vida y salud, porque no vamos a terminar en este tiempo. ¿Sí? Estas 4 palabras: prudencia, justicia, juicio y equidad. Hoy vamos a hablar solamente de lo que es la prudencia, pero estas 4 palabras las vamos a equiparar, es decir, las vamos a comparar de acuerdo al mundo, es decir, la prudencia de acuerdo al mundo, la justicia de acuerdo al mundo, el juicio y la equidad de acuerdo al mundo,
pero también de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y en ese sentido podemos comparar estas 4 palabras. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actitudes. Repito, la prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y entonces actuar en consecuencia. Esto pudiera ser una definición o es una definición de lo que es prudencia. Ahora, ¿qué es lo contrario de prudencia? Exacto, imprudencia. ¿Cuántas imprudencias no comete el ser humano, incluido un servidor? ¿Cuántas imprudencias se cometen a diario? A veces hay muchas imprudencias al hablar, ¿sí o no? Y somos a veces muy imprudentes. No medimos la magnitud del daño que pueden hacer nuestras palabras. Bien dice el apóstol Santiago, que la lengua está puesta en nosotros, es un miembro pequeñito, pero se jacta de grandes cosas. Juan, bosque no enciende un pequeño fuego, ¿verdad? Y que todos los animales pueden ser domados, pero la lengua es muy difícil. Y con ella bendecimos y maldecimos al hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Santiago, hermanos, dice: hermanos míos, esto no debe ser así, pero lamentablemente es. ¿Cuántas críticas, cuántas murmuraciones? Eso es imprudente, hermanos. Nosotros ahorita estamos pasando por una situación, y yo quiero decir que las iglesias, la iglesia del Señor, que sabemos que no son los edificios, la iglesia son los creyentes en Cristo Jesús, pero la iglesia del Señor está siendo atacada. Aunque tengamos argumentos aquí y allá, yo no olvido la sutileza del enemigo. Es tan sutil el enemigo que se empeña en tratar de estorbar la obra de nuestro Dios. Busquémosla por donde ustedes quieran, hermanos, pero el enemigo es muy sutil. Sencillamente hay unas preguntas al aire. ¿Por qué nos permiten solamente reunirnos los miércoles y los domingos, no? Sabemos que para alabar, para adorar al Señor puede ser cualquier día, pero es nada más una pregunta al aire. Y así podemos ver tantas preguntas, pero vamos a dejarle ahí, hermanos, sencillamente. Vamos a concentrarnos en lo que Dios quiere, porque es lo más importante. Al final, estoy convencido que aunque la iglesia es perseguida, ha sido perseguida y va a ser perseguida, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque quien sostiene su iglesia es el Señor Jesucristo. Aunque sea perseguida, aunque nos critiquen, aunque se burlen, yo nomás diría: cuidado, porque eso sería imprudente cuando a las personas critican, y más cuando alguien quiere buscar las cosas del Señor. Cuidado. Recuerden ustedes qué le pasó a María y a Aarón cuando murmuraron aquella vez contra Moisés. Eso fue imprudente. Fue imprudente. Si alguien te critica por buscar a Dios, cuidado, porque no es contra ti, es contra Él. Solamente es para pensar. No se trata de que las cosas las hagamos para los hombres. Lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Bien, entonces ese es el significado de prudencia, y lo contrario es imprudencia. Esas imprudencias constantes que comete el ser humano, y sobre todo aquellos que no toman en cuenta a Dios en su vida. Hermanos, si nosotros, aún como cristianos, como hijos de Dios, pecamos de imprudentes muchas veces, y es porque nos soltamos de la mano del Señor. Imagínense cuántas imprudencias no comete una persona que no toma en cuenta a Dios en su vida. Muchos aún niegan la existencia misma de Dios, convirtiéndose a sí mismos en personas, ¿cómo las describe el Señor? Necias. Así dice la palabra de Dios. Si usted es tan amable y quiere buscar el Salmo 14:1,
El Salmo 14.1 y después el Salmo 53.1. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, 1. Dice la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Salmo 53, mismo versículo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 53, mismo versículo. Dice así: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Hermanos, esto es lo que muchas personas hacen: negar la existencia misma de Dios, y Dios los cataloga como personas necias. Aun y cuando la misma creación de Dios da testimonio de su existencia, siguen siendo necios. Dios da testimonio de su existencia por medio de la creación. Vea usted el Salmo 19. Salmo 19, versículos del 1 en adelante, particularmente Salmo 19, del 1 al 3. Con estos versículos, hermanos, se derriban aquellos argumentos de los que son gnósticos, los que son ateos. Realmente no tienen bases para sustentar lo que profesan ser. El Salmo 19, clarito dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra ¿de qué? De sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Hermanos, aquí vemos claramente que la creación da testimonio de nuestro Dios Todopoderoso. Aún ellos mismos, los que niegan a Dios, los que aún no entienden que la creación habla de Dios, aún ellos mismos, por ser creación de Dios, en sus corazones tienen escrita una ley en ellos mismos. Vean qué dice Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 es una carta doctrinal, engranaje precioso de las doctrinas fundamentales de lo que Dios dice. Romanos capítulo 2. Voy a leer versículo 15, por favor. Romanos 2, 15. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Ahí, hermanos, vale la pena que analicen siempre el contexto, porque nos habla acerca de los juicios de Dios, y que no dice una porción por lo cual eres inexcusable, quien quiera que tú seas. Así es de que hay una ley escrita en el corazón del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer son creación de Dios. Hermanos, esas teorías que no tienen fundamentos, no tienen bases, por eso son teorías. Son las que la gente cree, abraza, como la teoría de Carlos Darwin. El hombre y la mujer creen que vienen del mono, ¿verdad? Qué inteligentes. La Biblia no habla de evolución, hermanos. La Biblia habla de creación. En el principio creó Dios, dice, los cielos y la tierra. No habla de evolución, habla de creación. Y el hombre es creado a la imagen y a semejanza de Dios. Por eso una persona
que niega a Dios, la existencia de Dios, aún viendo la creación, aún viendo sus propias manos, aún sabiendo que tiene una ley escrita en su corazón, con todo es necio por no creer en el poderoso nombre de nuestro Dios. Ahora bien, otros, siendo imprudentes, confían más en sus riquezas y creen que todo lo que tienen, todo su dinero, con ello pueden comprar todo lo que se les venga en gana, porque su confianza está puesta en las riquezas. La Biblia dice que estas son inciertas. Hermanos, en este tema estoy tratando lo que es la problemática, el problema que atañe hoy en día a muchas personas, incluidos muchos cristianos. En lugar de entender lo que es la prudencia y ver que Dios nos ayuda en cualquier circunstancia, si tan solo nosotros nos apegamos a Él. Pero lamentablemente hay mucha imprudencia. Muchos son imprudentes porque confían más en el dinero. Todo lo pueden comprar según ellos, pero saben que con dinero no pueden pagar la salud. ¿Cuántas personas con tanto dinero de repente llega una de tantas enfermedades como lo es el cáncer? Hemos escuchado de muchas personas que llega el cáncer a sus vidas y dinero tienen en abundancia, y puedo decir que hasta para aventar para arriba, pero ni aún con todo su dinero pueden comprar la salud. Con el dinero no pueden pagar o comprar la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pueden tener tanto dinero, pero no están tranquilos, no viven a gusto, no pueden disfrutar un plato de sopa y frijolitos sabrosamente. ¿Por qué? Porque su mirada y su corazón está puesta en el dinero, y eso es ser imprudentes. Con dinero no pueden pagar el gozo que solamente se da por medio de Jesucristo. Ese gozo precioso que una persona tiene cuando recibe a Cristo como su Salvador personal, el dinero no lo puede comprar, hermanos. Y damos gracias a Dios porque hay gozo cuando una persona se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, y ese gozo prevalece. Hermanos, nuestro gozo no depende de las circunstancias que nos rodean, sean buenas o sean malas. Nuestro gozo depende de que Cristo vive en nuestro corazón y reina por los siglos de los siglos, y un día vamos a estar con Él. Hay personas que se mueven por las emociones, se gozan por las puras emociones, cuando sabemos en la Biblia que hay tempestades, y en aquella ocasión los discípulos estaban en una tempestad, y cuando ya no pudieron hacer las cosas porque intentaron por sus medios, recordaron que el maestro ahí estaba dormido, y el maestro calmó la tempestad, calmó el viento, y les dijo: ¿por qué no tienen fe? Puede haber una tempestad, hermanos, en nuestra vida, pero hay gozo porque Cristo está con nosotros. Amén. Con dinero no puedes salvar tu alma de la condenación eterna. ¿Cuántas personas se han muerto con todo su dinero que tienen, pero no pueden comprar el alma preciosa, hermanos? Lamentablemente muchas personas van a la condenación eterna por haber rechazado a Cristo como su Salvador personal. Confiaron más en el dinero, pero sin Cristo están perdidos. Así dice la palabra de Dios. La condenación eterna sin Cristo. Miren Lucas 12, capítulo 12, Lucas 12, por favor. Lucas capítulo 12, si son tan amables, busquen en sus casas Lucas 12. Y voy a dar lectura del 13 en adelante. Lucas 12, del 13 hasta el 21. Por favor, usted sigue con su vista. Aquí encontramos lo que estamos hablando acerca de la prudencia y la imprudencia. Miren, Lucas 12, 13 al 21, dice así: le dijo uno de la multitud al Señor: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No había problemas ahí. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad,
y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él, o sea, el hombre rico, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Concepto del mundo. Pero Dios le dijo, ahí ve usted la palabrita, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, lamentablemente. El dinero no puede comprar la salvación. La salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, solo se obtiene por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sin arrepentimiento, sin fe, no hay salvación. Si tú no tienes a Cristo morando en tu corazón, arrepiéntete, pídele perdón por tus pecados, porque a Él lo has ofendido. No tienes que confesarte con un hombre, porque un hombre es igual de pecador que tú. Nosotros no tenemos la facultad para perdonar pecados. Él por su gracia nos ha perdonado. Y nosotros hemos creído en Cristo y lo hemos recibido como nuestro Salvador personal. Y creemos por su palabra que tenemos vida eterna. Si tú quieres tener la vida eterna, y tú quieres tener la seguridad de que tu alma va a ir al cielo, no al infierno, arrepiéntete y recibe a Cristo como tu Salvador personal. Platique con Él. Es platicar, es orar con Él y decirle: creo en el sacrificio que tú has hecho, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te pido perdón y te invito a que entres en mi corazón. Y cuando Él entra, Él pone un sello precioso en tu vida, que es el Espíritu Santo. Efesios 2:11 dice: en el cual también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No son palabras al aire, esta es la realidad. Podrás tener tanto dinero, pero no puedes comprar la salvación de tu alma. Solamente es por Cristo y es gratis. A ti no te costó, a mí tampoco, pero a Él le costó su bendita sangre, su preciosa sangre en esa cruz. Pero vamos a ver, ¿cuál sería la solución a la imprudencia? La solución a la imprudencia, ¿cuál sería? Pues sencillamente que seamos prudentes a la manera de Dios, prudentes a como Dios nos dice. Vean Mateo 7:24, por favor. Mateo 7:24. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, 24 al 29. Aquí encontramos la solución ante estas cosas de la imprudencia. Recuerden, el libro de Proverbios es para entender prudencia, justicia, juicio y equidad. Y en Mateo capítulo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, aquí cabe la palabra imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una persona imprudente es aquel que escucha la palabra de Dios y no hace nada al respecto.
Es aquella persona que forja sus convicciones sobre la arena, construye sobre la arena, una persona imprudente, y cuando vienen los problemas, cuando viene la tormenta, va a caer, y no solamente va a caer él, sino que va a repercutir como el efecto dominó. Va a ser grande su ruina, como aquellos hombres que caen en adulterio, y por qué no decirlo, aquellos pastores también que caen en adulterio. ¿Acaso creen que nada más afectaron a su propia persona y no afectaron a la familia, a los demás? Grande es la ruina cuando alguien tiene forjadas sus convicciones sobre la arena. Cuidado, eso es imprudencia. Y así hay muchos ejemplos. Pero aquí dice clarito la palabra del Señor que estos dos oyeron igual las mismas palabras, nada más que uno fue prudente y el otro fue insensato. El que fue prudente dijo: sí, yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios, yo voy a edificar, a construir mi casa sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Es lo que tenemos que hacer para ser prudentes, seguir las pisadas del Maestro. Ahora bien, ¿cómo puedes dejar de ser imprudente? Primero, cree en Dios y en su Hijo Jesucristo. Ese es el parteaguas. Deja aquellas cosas que te han agobiado durante tanto tiempo, porque lo que el mundo ofrece solamente es confusión. Y como bien dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La mejor manera de ser prudentes y dejar la imprudencia, número uno, es creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Segundo, arrepintiéndote y recibiendo a Cristo en tu corazón. Tercero, dejar que Él guíe tus pasos por medio de su palabra y por medio de la dirección de su Espíritu Santo. ¿Qué entendemos de esta porción de Proverbios? Dice que muchas personas escuchan, pero cierran sus oídos y cierran sus corazones. Lo mismo equivale a que no entienden nada. ¿Por qué? Porque el pecado los tiene tan agobiados, y esa es la razón por la cual no quieren entender. Viendo no ven, y oyendo no oyen, y mucho menos entienden. El único que tiene poder para romper esas barreras es Jesucristo. Les invitamos para que confíen en Él. Para aquellos que todavía no se rinden a los pies del Señor, crean, reciban a Cristo como su Salvador personal. No se trata de religión, es salvación. Hermanos, ustedes que ya tienen a Cristo, seamos prudentes en todo lo que hagamos. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos, todo lo que nosotros podamos hacer, emprender, que sea prudente. Para esto necesitamos apegarnos más al Maestro y ver cómo Él piensa, para que nosotros también pensemos como Él. Dios los bendiga, y nuestro anhelo es que esta palabra pueda serles de mucha bendición a todos ustedes. Dejo tu tiempo para continuar con la dirección. Dios los bendiga. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Vamos a buscar el canto número 242, solo el poder de Dios. Número 242. Cantemos. Solo el poder de Dios puede cambiar por ser la prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz sirviendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Vamos a recoger las ofrendas. Hermano José, nos puede apoyar a recoger. Gracias.
Padre Santo, Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque nos has permitido estar aquí en este lugar donde damos honra y gloria, Señor, a tu santo nombre. Padre Santo, cuida de todos tus hijos que claman a ti y también a aquellos que se han olvidado. Vuélvelos al buen camino, Señor. Ruego, Señor, por todos los hermanos que están en casa, Señor, que haya siempre esa fortaleza espiritual en cada uno de nuestros corazones. Señor, ilumínanos, no nos desampares en estos tiempos de inseguridad, de incertidumbre, de temor por esta pandemia, esta enfermedad que hay. Danos, Señor, esa fortaleza, danos esa confianza, Padre Santo, en tu bendita palabra. Señor, también te rogamos por todos aquellos que no lo hacen. Señor, vuélvelos al buen camino. Y ahora, Padre Santo, te doy gracias por las ofrendas que se van a levantar, Padre Santo, y que cada uno de los dadores sea de todo su corazón. Todo lo ponemos en tus manos, Padre Santo, y se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un último canto antes de orar para despedirnos. Es el canto número 255, Estoy cantando alegre. Número 255. Cantemos. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, alegre voy cantando. Sí, alegre voy cantando. Sí. Yo viviré feliz con él por la eternidad. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y gracias mías por lo bueno que has sido con nosotros, por la predicación que pudo ser expuesta. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú nos guardes, Señor, a los que vamos a regresar a nuestras casas, a los que están en sus casas, Señor, también guárdalos, cuídalos de cualquier enfermedad, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y te pedimos que nos bendiga grandemente por Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.